Bueno, pues ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio el día de hoy a la sesión clínica que lleva por nombre actualización sobre la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina con rhinosinusitis. Agradezco la asesoría del doctor Carlos Macuset por esta sesión. Yo soy el doctor Evaristo Noel Lemus Reiner, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Y pues vamos a empezar con un poco de historia. En 1922 fue cuando se realizó la primera desensibilización en una paciente de 37 años que presentaba asma y pólipos, pero todavía no se había descrito bien toda esta enfermedad. Fue hasta 1968 cuando Santer y Beers describieron por primera vez a lo que se conocía como AERT. Fue la primera definición que se dio y más adelante se fue actualizando a lo que conocemos el día de hoy como NERD. Estos doctores describieron que había una triada que se caracterizaba por disnea, la aparición de asma, pólipos nasales y rinosinusitis, y pues esta disnea era inducida también con el consumo de aspirina. Bueno, como introducción hay que recordar la hipersensibilidad a los AINES, que también en la hipersensibilidad a los AINES se engloba el NERD. ¿Qué es el NERD? Pues es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, que es la presencia de asma con rinosinusitis crónica, con pólipos nasales, más síntomas respiratorios al consumo de AINES. Antes era solamente aspirina y actualmente ya se cambió también para AINES. Hay otros también para hipersensibilidad, no más queda por mencionar, pero el día de hoy solamente nos enfocaríamos en lo que vendría siendo el NERD. Bueno, antes se conocía como enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, que se le denominaba el término EREA, que actualmente pues en México también y en el habla española también se puede utilizar el EREA. Al final de cuentas es enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Esta es una enfermedad caracterizada por la presencia de principalmente síntomas de asma, rinosinusitis crónica y hipersensibilidad a los AINES. En términos generales, pues también la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina se conoce como AERT y la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES se conoce como NERD, que es lo que decimos, que en inglés pues ahí sí cambia un poco la terminología. Y pues estas definiciones no son intercambiables, aunque los mecanismos de la enfermedad, pues al final de cuentas van hacia lo mismo, ¿verdad? Y pues es más aplicable el término de EREA, pues también para aquí, para México, en nosotros en el habla española. Este va a ser causado por el metabolismo del ácido araquidónico, que lleva principalmente elevación de los niveles de cistenil leucotrienos, niveles reducidos de prostaglandina E2 y también da aumento de los niveles de la prostaglandina D2. Es importante conocer otros nombres que lleva esta enfermedad porque antes se conocía también como el síndrome de Samter, sino también síndrome de Widal. Entonces es importante también recordar estos dos términos por si se llegan a usar como términos antiguos, pero pues el más aceptado al día de hoy por la ASI, pues sería el término de NERD, que sería el EREA, que pues para como denominación estándar a nivel mundial es un poco más fácil para esta condición. Y pues en español es un poco más sencillo porque pues al final de cuentas no hay mucho cambio como AER o EREA por la terminología de aspirina a AINES. ¿Ok? Esta nueva definición pues es un trastorno inflamatorio crónico que está mediado por eosinófilos en el tracto respiratorio superior en pacientes que tienen presencia de rinosinusitis crónica, asma y que posteriormente van a desarrollar esta hipersensibilidad a los AINES. Esos pacientes suelen presentar síntomas una vez que consumen los AINES, que inician síntomas alrededor de 30 minutos hasta 180 minutos posteriores, depende también donde leamos la literatura, pero le hace que marca hasta 180 minutos. Bueno, pues esta es también conocida, como ya habíamos dicho, como síndrome de Widal o también síndrome de Samter, que va a ser característica por una triada. Estos también va a ser unas reacciones de hipersensibilidad cruzada a una AINE por medio de la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que va a ser por el cual ahorita el metabolismo del ácido araquidónico, que nos vamos a enfocar un poquito más y entender un poquito más la fisiopatología. Esta desregulación del metabolismo lo que nos va a producir va a ser el aumento de la producción de cistenileucotrienos y también de estas prostaglandinas, lo que nos va a llevar a causar todos los síntomas que tenemos. Como epidemiología, tenemos entonces que la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina va a estar presente en un 7% de aquellos adultos que presentan asma y los pacientes con una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, va a estar presente en 1,9%. De estos pacientes que tienen NERD o EREA, el 50% van a ser atópicos, por eso es importante, y pues también aumenta su prevalencia cuando el paciente tiene un asma grave,
con rinosinusitis crónica, con pólipos nasales, lo que nos puede llevar a desarrollar también a un futuro, pues la presencia de esta hipersensibilidad a los AINES. En proporción, es un poco más común en mujeres, que va de 2 a 1 en comparación con los hombres. Y también es importante conocer la edad de inicio promedio, que va desde los 20 a los 40 años. Y pues también en la hipersensibilidad se da en un 10 a 20% de los pacientes a ciertos químicos como la menta y también los colorantes. De esto se debe también por la similitud a lo que tienen la presencia de los salicilatos, lo que nos puede llegar a presentar la hipersensibilidad también a estos AINES. Bueno, como factores de riesgo, pues va a ser más común, como vimos, de la tercera a la cuarta década, pero va a seguir aumentando el factor de riesgo para los pacientes que van a ser de edad avanzada, aquellos pacientes que tienen asma moderada grave o también incluso esa asma de difícil control, antecedentes familiares de asma, la exposición también acumulada del cigarro, ya sea pasivo o activo. Y también se demostró que en el estudio de asociación del genoma completo, en coreanos se demostró un factor de riesgo del HLA-DP B1 que también puede presentar riesgo para desarrollar pues el EREA. Bueno, aquí es importante conocer el metabolismo del ácido araquidónico, que el ácido araquidónico pues va a llevarse por dos vías, la producción de ciclooxigenasa y también de la 5-lipoxigenasa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando con la producción de la ciclooxigenasa va a llevar la producción de prostaciclinas, tromboxanos y también de prostaglandinas D2 y E2. Y bueno, eso es por la vía de de la ciclooxigenasa y de la 5-lipoxigenasa, pues se va a llevar la producción como productos finales de leucotrienos C4, D4 y E4, que nos va a producir un broncoespasmo, permeabilidad vascular aumentada y también la inhibición de la inflamación por medio de la lipoxina A4 y B4. Entonces, cuando nosotros damos un inhibidor de COX-1 selectivo, lo que va a producir es que se va a ir hacia la vía de la 5-lipoxigenasa con el final término de la producción de los cistenileucotrienos y de los leucotrienos C4, D4 y E4, que es lo que se van a estar aumentando pues también en la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES y también de las prostaglandinas D4 y D2, perdón, y E2. Bueno, como va a ser aquí también una inflamación de tipo 2, que va a ser la sobreproducción, como habíamos visto, de los cistenileucotrienos y de las prostaglandinas, y pues así ya con este metabolismo, pues vamos a dar el aumento también de los cistenileucotrienos, como van a ser el C4, D4 y el E4 y las prostaglandinas D2. Aquí lo que va a haber va a ser un aumento también de la eosinofilia con mastocitos activos, las células linfoides innatas de tipo 2, los leucocitos adherentes a plaquetas y también esto va a estar dado también por la presencia de basófilos, células secretoras de anticuerpos, una producción elevada de TSLP, de la linfoproyectina estromaltímica y de la interleucina 33. Y pues también es importante conocer que los pólipos tienen de hasta 3 veces más eosinófilos y niveles más altos de la interleucina 5 que los pacientes que tienen tolerancia a los AINES, por eso también está muy implicada lo que viene siendo la interleucina 5. ¿Ok? Bueno, como vamos a tener también la producción de prostaglandina C2, en esta deficiencia se produce una disminución de COX-2 y también va a dar una disminución de la expresión del receptor EP2 y va a dar también una hiperreactividad a los AINES con una expansión de las células linfoides innatas de tipo 2 y con la activación de mastocitos. Los cistenileucotrienos pues también van a estar siendo producidos tanto por mastocitos, eosinófilos, plaquetas y pues esto también nos va a dar pues una elevación crónica de estos leucotrienos, sobre todo el E4 que nos va a funcionar más adelante como un marcador, ¿ok? Que va a ser ya el urinario. Y aquí también es importante conocer qué es lo que hace cada uno de estos receptores de los cistenileucotrienos. Por ejemplo, el receptor 1 nos va a producir una broncoconstricción, el receptor 2 nos va a producir un aumento de la interleucina 33 y el receptor 3 va a dar una expansión de estas células. Mientras que las prostaglandinas D2 lo que nos va a producir va a ser que van a estar derivados tanto de mastocitos, eosinófilos y de las células linfoides innatas de tipo 2. Y pues estos también suelen aumentar en la orina de pacientes con EREA, que nos sirve más adelante también como un biomarcador. Y también estos mismos prostaglandinas pues va a producir una quimiotaxis y activación también de las células linfoides innatas de tipo 2 y las células de TH2. ¿Ok? Aquí como vimos, entonces, como va a haber por medio de la producción de leucotrienos
C4, D4 y E4, pues cada uno de estos receptores lo que nos va a producir, como habíamos dicho, que el receptor 1 nos va a producir una broncoconstricción, el receptor 2 va a haber también reclutamiento de células inflamatorias y el receptor 3 también una producción aumentada de producción de moco. Las prostaglandinas D2, lo que nos va a producir también va a ser un reclutamiento de las células linfoides innatas de tipo 2, tanto basófilos, eosinófilos, las T2, CD4 y ay, se me fue el nombre de las ILC2, y también va a producir una broncoconstricción. Además también de un aumento de la vasodilatación y el edema, y pues principalmente pues, se va a dar por estas dos vías de las prostaglandinas D2 y de los leucotrienos C4, D4, lo que nos va a dar la explicación pues, de los síntomas clínicos. ¿Cuáles son los fármacos que van a estar implicados? Principalmente aquellos fármacos inhibidores de la COX-1. Van a ser selectivos, algunos por mencionar, pues más común, el ácido acetil salicílico, el diclofenaco, etrolaco, fenoprofeno, ibuprofeno, indometacina, por mencionar algunos, pero también hay que recordar que no solamente los altamente selectivos pueden producir síntomas, sino también los que tienen una débil selección directa a la COX-1, como el paracetamol, el diflunal, la salsa, perdón, el trisalicilato de colina y magnesio. Y también hay que recordar que hay inhibidores de la COX-2, pero también que en dosis altas lo que nos puede llegar a producir también son una inhibición de la COX-1, por eso también son importantes preguntar por estos medicamentos que pueden llegar a pasar de alto, que el paciente tome en dosis altas y no lo recuerde, como va a ser el meloxicam, la nabumetona y la nimesulida. Bueno, como manifestaciones clínicas, como ya fuimos viendo, también pues el mismo producción de los leucotrienos y de las prostaglandinas, que es lo que nos va a producir también al momento de tener los síntomas. Es importante recordar que estos inicios de síntomas van a iniciar en la tercera o cuarta década de la vida, aproximadamente a los 34 años de edad, pero también como factor de riesgo que habíamos visto, la edad avanzada. Estos síntomas van a aparecer alrededor de 1 o 2 años antes, que van a ser los síntomas respiratorios, que van a ir prácticamente como forma descendiente. Síntomas respiratorios superiores, luego síntomas respiratorios inferiores, que van a producir asma, y posteriormente inicia la hipersensibilidad a los AINES. ¿Qué es lo que inicia primero? Los síntomas respiratorios superiores, como la rhinosinusitis crónica, 1 o 2 años posteriores, los síntomas de asma, y posteriormente la hipersensibilidad. Aquí, a una forma fácil de recordar también es con la teoría de Samter, que la triada de Samter pues va a ser la presencia de una rinosinusitis crónica con pólipos nasales, el asma, que pueden ser asma moderadas graves, y también la presencia de la hipersensibilidad a AINES. Pues también repitiendo nuevamente, que es la presencia de los síntomas de asma persistente con rinosinusitis crónica con pólipos nasales, pero en algunas ocasiones también puede estar presente sin pólipos nasales, y también pues van a estar exacerbados tanto por aspirina o por AINES. Van a ser también refractarios al tratamiento médico, y también muchas veces se llegan a operar a estos pacientes de la rinosinusitis crónica, y lo que vuelven a causar nuevamente pues es la presencia de estos pólipos nasales. ¿Ok? Pueden llegar a presentar otros síntomas también, como presencia de angioedema, urticaria, como vimos también en las otras hipersensibilidades a los AINES, y también pues síntomas gastrointestinales. Algo bien importante también aquí, que antes bueno, más bien como la presencia de la intolerancia a los AINES, pues se puede presentar el consumo del AINE, y las manifestaciones clínicas inician de alrededor de 30 minutos hasta 130 minutos, pero como Leacy también nos menciona, hasta incluso 180 minutos. Por eso es más importante también conocer el consumo de estos AINES. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Una broncoconstricción va a estar presente hasta incluso en un 88%. Puede haber otros síntomas que posterior al consumo de los AINES van a iniciar. Por ejemplo, síntomas como rinorrea, congestión nasal, que va a estar presente hasta en un 42%. Y pues también pueden ocurrir ciertos síntomas gastrointestinales o cutáneos posterior al consumo de estos AINES.
También va a haber una reacción con el alcohol. La reacción como en el alcohol también nos va a funcionar más que nada como un predictor. Este predictor también por la intolerancia a esto, al alcohol, que puede estar hasta en un 75, en un 83%, que pueden llegar a presentar síntomas superiores de las vías respiratorias superiores, que es lo que nos va a dar la presencia del alcohol. Bueno. Va a ser, también es importante reconocer que con cuál dosis es la mínima dosis para desencadenar una reacción o un inicio del umbral, que va desde los 10 miligramos o incluso hasta los 300 miligramos. En cada paciente va a ser diferente, pero aproximadamente una dosis promedio va a ser a partir de 60 miligramos de aspirina, que va a desencadenar estos síntomas en la mayoría de los pacientes. Y pues también la dosis va a ir directamente proporcional. Como manifestaciones clínicas en asma, pues esos pacientes suelen presentar un asma moderada grave, un poquito refractaria al tratamiento, e incluso el 15% de los pacientes con asma pueden tener un asma grave. Y la hipersensibilidad a aspirina va a ser como un cofactor de riesgo para un asma o de llevar a desarrollar un asma grave también de estos pacientes. Y pues el tratamiento, como tenemos un asma grave o un asma moderada, pues el 51% de los pacientes van a necesitar corticoides inhalados o incluso orales, y el 30% pues van a requerir dosis altas de estos corticoides inhalados para poder tener un mejor control de su asma. Bueno, también como tenemos un asma grave, un asma no controlada, lo que nos puede llevar a causar esta presencia de asma no controlada, pues son mayores síntomas, y también pues presencia de crisis asmáticas hasta más del 60%. Puede llevar a visitas urgencias por esta misma asma grave hasta en un 80%, y hospitalizaciones en un 40%, lo que nos da que también es un poco más complicado de manejar esas asmas, y que nos puede estar incluso funcionando para como un predictor en los pacientes mayores. Bueno, como manifestaciones clínicas de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, aquí pues lo que nos va a orientar pues van a ser pacientes que tengan una obstrucción nasal, congestión, dolor o plenitud facial, también una secreción postnasal, y sobre todo lo que más nos va a orientar hacia la presencia de unos pólipos nasales, pues va a ser también esta hiposmia o esta anosmia, que nos funciona como un marcador clínico. Y también de que se comparó a los pacientes que son tanto tolerantes a los AINES o a la aspirina, a los no tolerantes con aspirina o AINES. Se comparó que tienen síntomas más graves los pacientes que no tienen tolerancia a estos AINES o que tienen hipersensibilidad, y pues también tienen mayor recurrencia a la presencia de los pólipos posterior a una cirugía. Bueno, aquí como diagnóstico, pues tenemos que tener una cosa bien detallada, pues que es la historia clínica. Aquí es importante, pues, conocer cómo fue el evento adverso posterior a este consumo de los AINES, qué tipo de AINES ha consumido, ¿por qué? Para que hay que recordar también los que son selectivos de COX-1, y también aquellos que son selectivos con dosis altas. Y también si tienen algún otro síntomas también de vías respiratorias superiores, como los pólipos nasales, si tienen hiposmia, ya que la hiposmia también nos va a ser como un marcador específico clínico que va a estar presente hasta en un 90% de los pacientes. Y pues no solamente eso, sino también hay que preguntar si han tenido cirugías previas también para una rinosinusitis crónica con pólipos nasales, y también preguntar si ha sido refractaria también la cirugía que tenga que tener, para que nos pueda orientar un poco más hacia esta presencia de hipersensibilidad. No solamente eso, sino también lo que habíamos visto, la triada de Samter, también la intolerancia al alcohol, que nos puede funcionar como un predictor también para la hipersensibilidad. Bueno, ¿cuál va a ser el gold estándar para diagnosticar EREA? Pues va a ser también la prueba de provocación oral con aspirina. Y pues también del 14, es importante porque muchas veces estos pacientes tienen el diagnóstico, pero hasta el 14% de los pacientes que ya tenían un diagnóstico de EREA, pues se les realizó la prueba de provocación oral, y pues resultó ser que era negativo. Bueno, va a haber también otras formas de poder llegar al diagnóstico, sino también con biomarcadores. Como el producto final del ácido araquidónico que nos puede orientar va a ser también el leucotrieno C4, pues también el marcador del leucotrieno C4 urinario, pues es un marcador confiable para el diagnóstico de EREA, y también pues no solamente se puede encontrar en orina, sino también se puede encontrar tanto en mucosa nasal, en esputo, saliva e incluso también sangre,
que nos puede orientar también a presentar o más bien a llegar a integrar el diagnóstico. Pues estos van a ser también producidos por los eosinófilos, mastocitos, basófilos, neutrófilos y los macrófagos. Pues, como habíamos mencionado, pues como va a ser el producto final de los leucotrienos, que es lo que nos va a relacionar. Además, también se mostró que los niveles elevados de los leucotrienos E4 urinarios nos funciona para relacionar también qué tanta, o cómo está también esta capacidad vital forzada, porque se encontró que había una disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo disminuido, en pacientes que tenían los niveles elevados, pero también que tenían mayor severidad y obstrucción del flujo aéreo. Y pues también nos ayuda no solamente para diagnosticar, sino también nos ayuda, es importante para poder identificar y diferenciar entre la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES de también el asma tolerante a los AINES. Otros biomarcadores van a ser los basófilos, que estos van a estar presentes también tanto en fluidos nasales, en pólipos nasales, y también es un posible biomarcador para valorar la gravedad respiratoria, pues, de estos pacientes. Y otros van a tener también las citocinas. Pues, la verdad que también son un poco difíciles de, pues, llegar a pedir, pero es importante conocerlas. Uno, para diferenciar entre inflamación tipo 2 y tipo 1, que la tipo 2 nos va a dar con orientación y pidiendo citocinas, tanto la interleucina 4, 5, la 13, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y esto de lo que nos va a orientar va a ser más hacia una inflamación eosinofílica, y también vamos a tener la inflamación de tipo 1, que va a ser interferón gamma, y también la interleucina 6 y la 8. También plaquetas que van a tener una actividad aumentada y que su marcador va a ser también la P-selectina y el CD40 soluble que nos puede llegar a orientar también. Otros biomarcadores que vamos a tener la periostina, que van a ser niveles elevados, que nos va a relacionar también con una inflamación eosinofílica y un remodelamiento. Otro va a ser también el dipeptidil, peptidasa like 10, que está asociado, tiene una asociación genética y una correlación negativa también con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Otro va a ser la proteína surfactante D, que estos niveles bajos les da como un posible también objetivo de tratamiento, y la foliculina, que también esto es lo que nos va a reflejar, va a ser una disfunción de la barrera epitelial. Bueno, ahora sí, hablando un poquito más de las pruebas y también del método diagnóstico de las pruebas de provocación, pueden hacerse por tres tipos de pruebas de provocación, recordando que el gold estándar sería la prueba de provocación por vía oral. Vamos a tener entonces la vía oral, la nasal y la bronquial. ¿Ok? La más común para realizar y un poco más accesible sería la vía oral, y también es conveniente en comparación con otras pruebas, ya que tiene mayor sensibilidad a comparación, como por ejemplo el desafío bronquial con lisina aspirina, que es el más seguro y rápido, pero con una sensibilidad más baja que el reto oral. Por eso se sigue prefiriendo el reto oral y que sigue siendo el más común. No solamente eso, sino también la ASI recomienda el inicio del reto, que puede ser con 20 a 40 miligramos, a administrar la aspirina o el ácido acetilsalicílico en cada 2 horas. Y cuando se va a considerar negativo, cuando no hay una reacción posterior a 3 horas de haber administrado la dosis de 325 miligramos. Es importante también conocer que una de las contraindicaciones más importantes de estos pacientes que tienen asma moderada grave, que tengan por lo menos un volumen expiratorio forzado más del 70% para poder realizar esta prueba. Y en aquellos que tengan menos del 70% o un asma no controlada, pues estaría la contraindicación. Las pruebas de provocación intranasal, pues va a ser una evaluación inicial con el registro de los síntomas. Aquí lo que se debe hacer va a ser la administración del fármaco, con administración también de dosis crecientes con ketorolaco, lisina, aspirina en gotas o aerosol. También esto se puede preparar por medio de los pumps, de los frasquitos, para poder dar por vía nasal. Ahora también se los puse más adelante para ir viendo. Aquí tenemos que estar vigilando cada 45 minutos a los pacientes, y cuando va a ser una respuesta positiva o un examen positivo, cuando hay aumento de los síntomas o que hay una reducción del más del 25% del área mínima de la secreción transversal, y cuando se va a considerar negativo, cuando no hay ninguna respuesta tras la administración de 150 miligramos del fármaco tras realizar la prueba, y también se puede realizar el reto oral.
Bueno, como habíamos visto también la prueba de provocación oral, perdón, bronquial, esto va a ser con la administración de LASA, que va a ser por medio de micronebulizaciones, controlada también con dosímetro, y va a ser con incrementos de 30 minutos. Hay que estar monitoreando también el volumen expiratorio forzado, aquí más constantemente, tanto a los 10, a los 20, a los 30 minutos después de cada dosis administrada, y se va a considerar positivo cuando hay una reducción del más del 20% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo al valor basal. Y esta prueba pues es más rápida pero menos sensible a comparación también de la prueba oral. Contraindicaciones, también pues aquellos pacientes que tengan un volumen expiratorio menos del 70%, en aquellos que hayan presentado reacciones anafilácticas desencadenadas por algún aire o aspirina, los antecedentes de insuficiencia renal crónica, hemorragia gastrointestinal, infección del tracto respiratorio superior o exacerbación también de asma 4 semanas antes del diagnóstico en pacientes embarazadas y también en pacientes que estén con algún tratamiento con algún beta bloqueador. Bueno. Como tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento de primera línea, pues va a ser para la rinosinusitis crónica, con pólipos nasales. Uno, pues los aseos nasales, también se puede dejar los corticoides intranasales, que va a ser pues, prácticamente la piedra angular. Y también, pues esto va a ser para la reducción, de la inflamación nasal y también la reducción de estos pólipos. Dos, pues también para la producción de estos leucotrienos. ¿Cuáles vamos a tener? Tanto los autoagonistas del receptor de los cistenil-leucotrienos, como el Montelucas, Sarfilucas, el Pranlucas, o también los inhibidores de la 5-lipoxigenasa como el Sileutón. Y pues esto es lo que nos va a dar, también va a dar la mejoría tanto de síntomas respiratorios superiores como como la mejoría de los síntomas respiratorios inferiores. Otros que se pueden llegar a dar, pues también van a ser los descongestionantes orales, los antihistamínicos, y también nos van a proporcionar un alivio y también, pues, dependiendo cómo vayan estando presentes los síntomas, que al final de cuentas va a ser también muy volátil, los corticoides sistémicos y los antibióticos que nos pueden ayudar también a mejorar. Dieta de eliminación, puede ser beneficiosa también para controlar los síntomas, no está del todo pues recomendada, pero también se puede llegar a restringir los salicilatos dietéticos que van incluidas desde las frutas, verduras, bayas, hierbas y también las especies, que estos también nos van a ayudar para mejorar un poco los síntomas nasales y bronquiales, que van a también que explican un poco de esta patogenia. Y pues también hay que regular esta ingesta de alcohol, porque también con la ingesta de alcohol pueden llegar a presentar este cofactor para la amplificación también de la reactividad bronquial y nasal y pues también pues esto para controlar más los síntomas y también los importante, ¿por qué con el alcohol? Porque está con la presencia de polifenoles, que estos van a estar presentes tanto en vino tinto, cerveza, que pueden inhibir también la ciclooxigenasa 1 y también pueden hacer como un efecto similar a con la presencia de los AINES, que es lo que puede explicar también que llegan a desencadenar estos síntomas. ¿Cuáles son estos alimentos que también van a ser ricos en salicilatos? Solamente para conocer, frutos rojos, uvas, pasas, manzanas, el durazno, las cerezas, el kiwi, la sandía, el melón, la berenjena, el pepino, la espinaca, la coliflor y el brócoli son algunos de ellos por mencionar también que se deben pues, de evitar un poco. El tratamiento quirúrgico, ¿para qué nos va a funcionar el tratamiento quirúrgico? Para alivio de la presencia de los pólipos nasales y también para mejorar la penetración tópica de los corticoides intranasales y también los aseos nasales. ¿Cómo se va a realizar esta cirugía? Pues va a ser una cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales, que van a ser las antrostomías maxilares, que se van a hacer grandes bilaterales, hemoidectomías completas y también esfenoidectomías, lo que va a producir, que va a ser una cavidad más amplia para también producir este movimiento de la mucosidad. ¿Qué recomienda la EPOS y la Euforia en el 2023 para la indicación de los biotecnológicos? Pues aquellos pacientes que estén no controlados tras el tratamiento médico adecuado y también con una cirugía sinusal previa y que también tiene que tener 3 de estos 5 criterios: que tengan una presencia de una inflamación de tipo 2, que tengan uso de corticoides sistémicos, un impacto significativo en la calidad de vida, una pérdida de olfato y un asma comórbida también, que para poder utilizarlo. ¿Qué actualizaciones se llevaron? Antes teníamos que el umbral de inicio para de los eosinófilos era de 250, lo bajaron a 150. Y también que pues la inflamación tipo 2 pues es un poco difícil en realidad para poder
poder comprobarla por la falta de los biomarcadores que se tienen que pedir estas citocinas, que son un poco difíciles de pedir, y pues que también se mantiene la necesidad de cirugía previa para poder iniciar los biotecnológicos en estos pacientes. ¿Qué mononucleares vamos a tener? Pues omalizumab, vamos a tener también anti-L5, anti-L4 receptor alfa y también anti-TSLPs, que ahorita vamos a ir hablando uno de ellos. Empezando con dupilumab, pues el dupilumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleucina 4 receptor alfa y que es un receptor común para la interleucina 4 y la interleucina 13. Esta inhibición de la interleucina 4 lo que nos va a producir va a hacer que reduce el cambio de isotipo de la inmunoglobulina E y pues va a también dar una expresión del receptor, dando una inhibición con ello de la interleucina 13 que reduce la metaplasia de las células de Globel, las secreciones y la hiperreactividad y también la propagación de las quimiosinas. ¿Cómo va a mejorar? Vas a ver la disminución de exacerbaciones graves de asma y mejora de la función pulmonar. Va a haber también la mejoría en la escala de SNOT 22, sobre todo en la parte olfativa. Y también va a dar una mejoría en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y también una disminución de los leucotrienos E4 urinarios. También ahora hablando de los anti-interleucina 5, pues vamos a tener que la interleucina 5 va a ser producida por las células TH2 activadas, como también las células linfoides innatas, los mastocitos, que se van a estar elevados. Y pues uno de ellos va a ser el mepolizumab, que va a ser dirigido contra interleucina 5, lo que va a producir una menor supervivencia de estos eosinófilos, lo que también va a disminuir los niveles urinarios del leucotrieno E4, las prostaglandinas de 2 urinarias y también las nasales y los leucotrienos B4 y los tromboxanos. Además de eso, también va a haber una disminución de los pólipos nasales por medio del agotamiento de los eosinófilos. La dosis del mepolizumab pues va a ser de 100 miligramos por subcutánea cada 4 semanas por 3 semanas por 3 meses, perdón, para poder dar este tratamiento. Otros vamos a tener que es el mepolizumab y el reslizumab, que se unen a la interleucina 5, lo que va a dar la disminución de la producción y la supervivencia de los eosinófilos. Y pues el benralizumab, pues este se va a dirigir directamente contra el receptor alfa de la interleucina 5 en eosinófilos, lo que va a estar produciendo la destrucción mediada por células. Y pues también uno de los mejores va a ser el benralizumab, que mejora las puntuaciones en pólipos nasales, pero sin cambios significativos en otros síntomas realmente. ¿Cuáles van a ser las indicaciones también? Pues en aquellos pacientes que tienen asma eosinofílica grave y pues que también la desventaja con ranibizumab que aún no tiene ensayos clínicos en fase 3 para rinosinusitis crónica y que será también la desventaja. Otra va a ser el omalizumab, que va a dar una regulación en la baja expresión de su receptor de alta afinidad para la fracción constante de la inmunoglobulina E, que va a dar, que está presente en mastocitos y en otras células inflamatorias, y va a dar una disminución también de la inflamación de las vías respiratorias. Y lo que nos va a dar como tratamiento va a ser una disminución de los metabolitos de la interleucina 4 urinarios y también de la prostaglandina D2 urinaria. Y pues también se vio que tiene estos beneficios clínicos en los que son de beneficios independientes de la sensibilización a la aspirina en un estado asmático o en una eosinofilia periférica. Y si lo comparamos también con la presencia de la desensibilización, pues va a dar una reducción significativa en los puntajes de los pólipos nasales, después de 9 meses de tratamiento con el omalizumab, de la comparación de la desensibilización a la aspirina. Otro tratamiento que también pues ya está en fase 3 es el tezepelumab. Pues también se está dando más que nada para la presencia de rinosinusitis crónica con pólipos nasales y también aquellos pacientes que tienen asma. En este estudio pues se realizó en fase 3 con 1059 pacientes, donde se le estuvo administrando tezepelumab 210 miligramos por vía subcutánea cada 4 semanas por 52 semanas, que tuvo como resultados una disminución de en la escala de SNOT 22 de 11 puntos. También hubo una disminución de las exacerbaciones asmáticas en un 69%, una mejoría en el BEF1 también del punto 20 de 200 mililitros y también hubo aumento de los síntomas clave que mejoraron tanto en la anosmia, la congestión, la tos y el sueño. Bueno, ya que vimos cada uno de ellos, pues el que tiene mejor puntuación tanto como agente farmacológico, la disminución de la escala de SNOT 22,
tanto la disminución del tamaño de los pólipos, en la mejora del sentido del olfato y la mejora también del control de asma. Encontramos que está el dupilumab y que es de los que se encuentran mejores también para mejor control tanto en el estado olfativo a comparación de los otros biológicos. Posteriormente sería el benralizumab, que también tiene un muy buen mejoría en el sentido del olfato y la mejora también del control del asma, pero pues también va a ser muy dependiendo cada paciente. Otro tratamiento va a ser la desensibilización. Bueno, la terapia con aspirina después de la desensibilización es otra opción terapéutica para los pacientes que refieren, bueno, que también no tienen una mejoría y pues esos pacientes también van a tener una mejoría clínica del tracto respiratorio superior e inferior y pues también van a dar una mejora sugestiva en los síntomas tanto sinonasales y también los síntomas bronquiales. Y pues esta desensibilización lo que tiene de desventaja es que no está asociada con disminuciones de las concentraciones de los cistenileucotrienos, pero también te recomienda. ¿Cómo debe ser esta desensibilización? Tiene que ser de menos a más, que va desde hasta los 650 miligramos de aspirina hasta los 1300 miligramos de aspirina. ¿Cómo va a ser este mecanismo de acción? Pues vamos a tener que, aunque no reduce completamente, vamos a tener una disminución de las prostaglandinas D2, de los cistenileucotrienos y también de citocinas T2, lo que nos va a dar también la reducción de la inflamación y del infiltrado celular. Y pues como el objetivo principal de esta desensibilización va a ser también la prevención de reacciones graves que sean potencialmente también mortales y pues también que permitan tener una exposición inadvertida de algún otro tipo de aire para no llevar a correr esta mortalidad. Este, Aquí también se demostró que con el uso previo del omalizumab, incluso 3 a 6 meses antes, puede tener una tolerancia mucho mayor previo a la desensibilización, hasta en un 50% de estos pacientes. Bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones para esta desensibilización? Pues vamos a tener también aquellos síntomas que sean síntomas persistentes, tanto sinonasales y también la presencia de síntomas de asma grave. Las contraindicaciones para realizarla, como en cualquier otra desensibilización, una mano controlada, una carga significativa de los pólipos nasales al momento de la desensibilización, el embarazo, algún antecedente de esofagitis eosinofílica, una úlcera péptica o gástrica y también un trastorno hemorrágico o alguna coagulopatía, un antecedente de no adherencia a la medicación, porque pues si no se consume en 2 días, pues nuevamente se tiene que realizar una desensibilización. Y una contraindicación relativa, pues realmente sería alguna anafilaxia también a algún AINE o algún o o a la aspirina, perdón. Mm, Bueno, para realizar la sensibilización, también algunos autores recomiendan que debe ser posterior a una cirugía para tener una mayor tolerancia, porque también se hizo comparativo que cuando se hacía, cuando todavía no tenía una cirugía, pues tendrían mayor riesgo a presentar alguna reacción. Y también de que en el embarazo hay que tener cuidado con estos pacientes. No hay que superar también la dosis de 81 miligramos de aspirina si se hizo antes, porque también es una contraindicación que se realice durante el embarazo ya que si superamos esta dosis, los pacientes pueden tener un riesgo de un cierre prematuro del conducto arterioso, lo que nos puede llegar a causar. También, si tenemos úlceras gástricas o hay presencia de sangrado, hay que evitar, pero en caso de que sea necesario que se tenga que dar esta aspirina, pues hay que acompañar también con un inhibidor de la bomba de protones. No hay que desensibilizar en aquellos pacientes que tengan un BEF1 menos del 70% y también hay que evitar su uso en pacientes menores de 14 años. Bueno, aquí cómo se van a realizar los protocolos de desensibilización. Vamos a tener, bueno, prácticamente van a ser tres, uno por vía oral, uno por vía intranasal, y el oral se puede dividir en dos, uno de un día y otro de 2 días. El de 2 días, pues vamos a empezar con una dosis de 40 a 40 miligramos y nos vamos a esperar entre 1, 2, 3 horas y después vamos a dar 40 a 60 miligramos y posteriormente vamos a dar de 60 a 100 miligramos y pues ya nos quedaríamos ahí. La segunda parte o el segundo día empezaríamos con una dosis de 150 miligramos. Posterior a las 3 horas daríamos 325 miligramos y ahí finalizaría nuestra desensibilización en 2 días. Y ahí posteriormente tendríamos que ir también aumentando las dosis de la aspirina.
Hay otros que son también los AINES intranasales que se tiene que preparar. Ahora es un poquito complicado porque no se tiene que ir material, pero en la primera hora se tiene que dar un spray en una fosa nasal. A 30 minutos después se da dos sprays, uno en cada fosa nasal. A los 30 minutos posteriores se da dos sprays en cada fosa nasal, que nos equivale a 5,04 miligramos de ketorolaco. A las 2, a la hora y media ya se tiene que dar 3 sprays nasal y posteriormente pues ya teníamos que pasar ahora al reto oral, que empezaríamos con la aspirina de 60 miligramos y luego a las 2 horas daríamos otros 60 y pues también al día siguiente pues ya empezaríamos también con una, bueno, esto ya es no, y al día siguiente ya también empezaríamos con 150 miligramos por vía oral, de pasar a intranasal, pasaríamos oral y terminaríamos con una dosis también de 325 miligramos. También puede haber la desensibilización de un día. Esta desensibilización de un día, en el minuto cero empezamos de 20 a 40 miligramos. A posterior de 90 minutos vamos a dar 40 a 81 miligramos. Y posterior de 3 horas, a la primera dosis vamos a dar de 71 a 162 miligramos. Y la dosis final, pues ya tendríamos de 325 miligramos después de 270 minutos. Y pues ahí tendríamos que vigilar a nuestro paciente durante 3 horas. Es importante que entre cada dos hay que esperar un mínimo de 90 minutos para poder administrar la siguiente dosis. Y pues también hay que estar checando estas reacciones durante la desensibilización, ya que si se llega a presentar algún síntoma, hay que tratar el síntoma, esperar por lo menos un periodo de 3 horas en vigilancia y esperar la resolución completa. Y antes de pasar a la siguiente dosis, hay que repetir la dosis antes de continuar. Aquí la dosis te debe dar a una dosis al menos de 300 miligramos. Como habíamos visto, se termina en 325, pero si se puede subir un poquito más, se puede subir hasta 650 o incluso hasta 1300 miligramos. Y pues aquí hay que estarla subiendo paulatinamente. Empezamos con una dosis de 650 miligramos y cada 12 horas, esto lo vamos a dar de 1 a 6 meses. O también se puede bajar si llegan a empeorar los síntomas a 300 miligramos cada 12 horas. Y si no hay ningún síntoma, podemos continuar con eso. Pero si llega a presentar empeoramiento de las manifestaciones clínicas, ahí tendríamos que volver a subir al paciente, incluso a 650 miligramos cada 12 horas. Y pues también los pacientes que tienen una dosis de menos de 100 miligramos, lo que puede realmente ocurrir es que pueda tener una recurrencia de los pólipos nasales, por eso se prefieren dosis de por lo menos 300 miligramos para evitar también el empeoramiento de estos síntomas y también la recurrencia de estos pólipos. Y pues, es prácticamente lo mismo. Y como conclusiones personales, pues también que el EREA pues va a ser va a ser característico también por la triada de Samter, que va a ser la presencia de rinosinusitis crónica, asma y la presencia de hipersensibilidad. Esto va a ser mediada principalmente por la parte del ácido araquidónico y un desequilibrio tanto de las prostaglandinas como de los leucotrienos. El diagnóstico pues sí va a ser un desafío clínico porque como vimos hasta el 14% de los pacientes que llegan a pensar que tienen EREA, pues realmente no lo tienen, posterior a que se realiza la prueba de provocación y oral, que es el estándar de oro, pero también existen otros marcadores que son como los leucotrienos E4 urinarios, que nos pueden orientar más hacia el diagnóstico. El tratamiento pues va a ser también un tratamiento multidisciplinario que se tiene que individualizar, tanto para poder dar el tratamiento correcto, las cirugías, y la piedra angular, que al final de cuentas van a ser también los lavados nasales. Los esteroides intranasales, los esteroides inhalados, y pues donde también nos llega a controlar, pues se pueden incluir los anticuerpos monoclonales. Y, ok, bueno.